Bon dia, benvolgudes radioients de Matís a les Ones. Avui anem a parlar d'un tema que ens afecta a totes i a tots. Parlarem sobre l'assetjament, bullying o acoso. Per a fer-ho, contem amb la companyia d'Amparo, Carla i Sandra. Elles venen del patronato Francisco Esteve i coneixen de ben a prop el tema que avui tenim entre mans. Bon dia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, compañeras? Muy bien. Bien. Muy bien, vamos a pasar a las presentaciones, sin más dilación. Vale. Buenos días, queridas oyentes. Soy Sandra Rodríguez, tengo 23 años y vivo en Paterna. Actualmente estoy en Francisco Esteve y sus programas de servicio con apoyo y apoyo a la vida independiente. Y hoy vamos a hablar acerca sobre el bullying. Buenos días, queridas oyentes. Yo soy Carla, tengo 21 años, soy de aquí de Paterna y actualmente estoy en el servicio de empleo. Tengo un trabajo que es monitora de comedor y patio y nada, últimamente, lo que hago es ayudar a que coman, las tumbo y luego ya limpio la mesa o lo que haya que hacer. Muy bien, imagino que de monitora de comedor y patio a lo mejor has podido presenciar algún caso de acoso o bullying que luego quizá podamos desarrollar más, ¿no? Con tu experiencia, sí, ¿no? De tratar con gente y con grupos de gente grande, que no sí. Es como... Muy bien. Aquí tenemos a la última compañera. Me llamo Amparo y vivo en la avenida del Puerto. Y voy a Francisco Esteve. ¿Cuántos años tienes, Amparo? 44. Vale. A mí me han dicho que eres una jugadora de fútbol impresionante, ¿no? Sí, juego en el Levante, ahora jugamos las chicas, porque antes estábamos mezclados. ¿Y de qué posición juegas? A veces me ponen de defensa. Vale. A mí me han contado que podríamos hacer un programa aparte sobre el fútbol y Amparo. Pero bueno, eso lo dejamos para más ocasiones. La verdad es que el bullying, el acoso, es un tema muy grave, ¿no? Como todos sabemos, y que nos rodea, ¿no? Está en todos los sitios. Está en coles, está en asociaciones. Siempre que hay grupos de gente, ¿no? Parece que se sufra. Si me queréis explicar y explicarnos al resto de la audiencia qué es el bullying. Vale, pues nada, el bullying básicamente es, como bien dice la palabra, es un acoso, ¿no? Y también es una agresión que afecta pues puede ser a una persona, a un grupo de personas, y los que hacen ese acoso a esas personas les daña tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Porque afecta también mucho a lo que es la mente y puede llevar a casos de depresiones y aislamientos. Y pues eso hay algo que hay que tratarlo desde el primer momento en el que se da y luego pues a ver para que no se vuelva a dar más y sobre todo apoyar a esa persona que se le está dando ese tipo de trato y también a los acosadores a que vean que eso pues no es correcto y que no lleva a nada. ¿Qué creéis que siente? Vamos a ir a ponernos en el papel del que hace bullying, ¿no? Uh-huh. Para empezar a verlo desde el otro lado. ¿Qué creéis que siente una persona que hace bullying? Pues yo creo que esa persona que hace bullying, lo primero de todo, tiene muchas inseguridades en su persona. Y como está lleno de inseguridades, lo que quiere es, y está mal físicamente y mentalmente, pienso yo, porque creo que es así, como que carga todo ese peso en la otra persona a la que es acosada y así pueda sentirse un poco mejor. Fíjate, ¿tienes tú en concreto alguna experiencia
que quieras contar, ya no tuya, sino que hayas visto, podido observar. A ver, sí que he visto varias personas que... La típica persona que está haciendo bullying a otra persona y los demás están ahí mirando. No solo es el propio o la propia persona que está haciendo ese tipo de acoso, sino que los demás que están mirando también son cómplices de ese acoso. Muy bien, ¿no? Por mucho que digan que no, perdón que te interrumpa, por mucho que digan que no, sí que son cómplices. No sé, Amparo, ¿tú qué le dirías a una persona que está sufriendo bullying y se siente mal y no sabe qué hacer? Porque pues, cuando le hagan bullying, pues él mismo puede coger el móvil y llevarlo a la policía. Muy bien, o sea, que él se defienda, ¿no? Que no se quede parado, ¿no? Sí. Que sienta que puede hacer algo, ¿no? Para empezar. Sí, Entonces le dirías que fuera a la policía. Y si a lo mejor estamos en un centro de educación, ¿no? Que no hay policía, pero a lo mejor puede ir, como muchos de nuestros oyentes son alumnos y alumnas o profesores, ¿no? También les puede servir, ¿no? Que vayan a avisar al profesor, ¿no? O... ¿Por qué creéis que no se avisa? Porque los profesores mejor dicen, bah, eso es una tontería. sí, ¿no? Que a lo mejor el que sufre bullying piensa que lo que le está pasando a lo mejor no merece importancia, ¿no? No Claro, merece que sí. le... Yo creo que eso que al principio no lo ven importante porque piensan que algún día se acabará y ya no habrá más bullying, pero yo creo que también es por el miedo de que si yo digo algo me van a tratar de chivato y voy a tener luego consecuencias y va a pasarme Eso algo sí. peor, entonces me callo y no digo nada. Entonces te lo comes. Sandra, Sí, básicamente sí. por eso te lo comes. Sí, pero yo Pues yo no me lo comería, lo soltaría. Yo creo que la mayoría de los que no Eso es dicen tonto. nada es por eso. Muy bien, es muy interesante lo que nos comenta Sandra, ¿no? Pero por otro lado, Amparo está haciendo una reflexión, ¿no? De decir, claro, te lo comes, ¿no? Como decir, y dice, Y ya, no, sí, no hay que cuando comérselo, ¿no? Hay si que te lo comes, sacarlo. van a seguir. Claro, Claro. hay que explicarlo para que esas situaciones... También depende de la persona, porque hay personas que sí que se atreven a decirlo y a contarlo, y hay otras personas que por su forma de ser tímidas o tal, ya no lo dicen. O no solo Depende por de la eso, persona sino mucho. También porque igual el chico, O la porque persona que está o haciendo porque se bullying, amenazan. igual le amenazan con, mira, no digas esto, Sí, lo o si no te hago esto. Lo que he dicho, que Vaya. si que les amenazan y si dices esto, pues habrá Sí. consecuencias. Yo lo estáis explicando muy bien. Lo que observo es que aquí hay una situación de miedo, ¿no? Se genera Sí. miedo por un lado y culpa por otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, de lo que se trata es de... Estáis explicando que lo que se trata es cortar con esa situación, comunicarlo, ¿no? El Sí. comunicar nos ayuda y aparte vamos a encontrar consuelo también de la gente que conozca nuestra historia, ¿no? Porque Claro, cuando... Sí. Vale. Sabéis que, bueno, como he dicho, nos están escuchando, tal. Igual hay alguien en este centro, en el Henri Matisse, que va a escuchar el programa en su casa y va a decir, ostras, a mí me están haciendo bullying y he sido incapaz aún de dar el primer paso, ¿no? Para poder arreglar esta situación que genera tanto dolor. ¿Qué le diríais a esa persona que nos está escuchando? Pues básicamente que se lo diga a la persona que tenga más confianza, que no tenga miedo, porque nadie le va a juzgar, y que ya de ahí que lo pueda decir también algún profesor que tenga también la confianza para que se trate y no vuelva a ocurrir. Vale, luego Que pida ayuda. que pida ayuda. Y luego está la otra situación de, vale, igual hay alguien que nos está escuchando el programa de radio y está diciendo, vale, no me lo están haciendo a mí, pero estoy viendo que se está generando situación de bullying con otra persona. Sí. Sí.
¿qué tendría que hacer también? Que lo diga. Te lo digo. Que no se calle, Claro. que lo comunique. Que no tengan miedo, lo que Sí. hemos estado hablando, que sea valiente y que lo diga, porque luego a lo mejor esas personas también cómplices el día de mañana, aunque no lo quieran y no lo vean, se van a sentir también culpables, no solamente el acosador, sino los cómplices. Vale, tú eso antes lo has comentado, ¿no? De que Sí. hay gente que está viendo que se hace bullying Y no hace nada. y no es el que está haciendo bullying, pero se está riendo. Eso es colaborar con el Claro, bullying, sí. ¿no? Y eso lo vivimos todos los días, Eso es prácticamente. cachondearse. Eso es cachondearse. Claro. Claro. Vale. Me parece muy interesante lo que Y hemos... Sí, ¿Puedo comentar una cosa más que se me había olvidado? claro. Y claro, y aparte las personas que están haciendo, bueno, que son cómplices de bullying, pensar que en el día de mañana ahora sois cómplices, pero podéis ser también los acosados, entonces no calléis, decirlo, decir a la gente, no tengáis Se me lo va a decir. miedo. Muy bien. ¿Y en el entorno de la discapacidad habéis visto que hay también bullying o cómo veis? Sí, yo creo que las personas con discapacidad sufren más bullying que las personas sin discapacidad por el simple hecho de que la gente pues se puede burlar de tus rasgos físicos o personales o lo que sea. Sí, muchas veces además la gente lo hace como sin miramiento, ¿no? Sin más ni más. ¿Qué le diríais a estas personas? Cada uno es como es y no te tienes que burlar ni cachondear de nadie porque tú estás generando daño a esa persona y puedes generarle más inseguridades de lo que tienen o llevarlas en este caso a una depresión, porque las personas con discapacidad son más tolerables a sufrir no solamente acoso, sino depresión y más aislamiento de lo que ya pueden tener. Es un tema tan importante y tan duro, ¿no? Que a veces estamos aquí tratándolo que parece que van saliendo soluciones o van saliendo propuestas para los que están escuchando, ¿no? Que yo creo que pueden ser muy convincentes. Sí. Yo os quiero agradecer mucho el trabajo que hacéis de explicarlo, de divulgarlo, y qué importante es que os escuchen, que se escuche vuestra voz, y qué importante es porque nos sirve a todos, a toda la comunidad educativa, en definitiva a todo el mundo, porque todo el mundo nos va a ver vía YouTube o nos puede escuchar, ¿no? Y es un mensaje súper importante, así que yo os lo quiero agradecer en nombre del centro, del Henri Matisse, de los oyentes, y animaos que continuéis con este empeño de divulgar, ¿no? En este caso ha sido sobre el bullying, pero como lo hacéis también, yo os animo a que continuéis cogiendo temas y explicándolos lo bien que lo estáis haciendo. Si queréis decir alguna cosita así para concluir o para despediros de... Yo, para acabar ya, simplemente quiero dar las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder venir aquí y de explicar este tema tan importante. También quiero dar las gracias a todas las personas que nos estén escuchando. Y por último, decir que no estáis solos, que pidáis ayuda porque todo el mundo os va a ayudar, os lo aseguro, que se puede salir de ahí y que nada, aquí estamos para seguir divulgando y para seguir ayudando a la gente. Es un placer estar aquí contigo y con los demás y con mis compañeras. Nada, muchas gracias, soy Sandra. Yo iba a decir lo mismo prácticamente, que nada, que no se callen, que lo digan tanto a los profesores, al que tienen al lado, a sus padres sobre todo, porque los padres son los que están más ahí. Aunque no lo crean, son los que están ahí siempre. Entonces que le digan a sus padres y que no se callen.
Que venzan la vergüenza, porque Sí. Estas situaciones de violencia generan vergüenza y generan culpa muchas Sí. veces y hacen que te sientas como aislado. Sí. Aislado. ¿Qué les recomiendas, Amparo? Pues que ya no hagan más bullies. Tú que eres muy enérgica y sabes animar a la gente, ¿eh? Pues que basta ya de bullying y que no se metan con la gente. Muy bien, pues ya lo habéis oído. Basta ya de bullying, denunciar, explicarlo, ayudar a la gente que lo sufre. Y bueno, desde aquí simplemente agradeceros por escucharnos, agradecer al equipo técnico, que son tan bonicas y bonicos, y agradecer al Patronato Francisco Esteve. Sí. Moltes gràcies.